Visitando a los viejos amigos, historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. Mi abuelo era originario de un pueblo de Veracruz, y yo cada año regresaba a este lugar para visitar a mis tías, y ya no a mi abuelo, ya que desafortunadamente mi abuelito había fallecido 5 años atrás. A mí me encantaba visitar este lugar, ya que era un pueblo bastante pintoresco. Me encantaba recorrer su centro, que era un centro obviamente pequeño comparado al de las grandes ciudades. Había un kiosco donde yo jugaba de niño. Tenía muchos recuerdos de este lugar, ya que a pesar de que no había nacido ahí, con frecuencia lo visitaba porque mi abuelo ahí vivía y mi madre, cada vez que lo visitaba, siempre me llevaba con ella. Ya en mi etapa adulta, visitaba a mis tías, pues ellas seguían viviendo ahí. Eran hermanas de mi madre, pero ya eran personas grandes, y a ellas nunca les gustó viajar a la gran ciudad. Mi madre también ya había fallecido, así que bueno, de alguna manera, cada vez que visitaba a mis tías, era como reencontrarme con mi madre y con mi abuelo que ya había fallecido tiempo atrás. En aquella ocasión, recuerdo que llegué temprano. Me encantaba siempre desayunar o almorzar en una fonda que estaba en el centro. Se comían unos deliciosos chilaquiles. Me acuerdo muy bien. Los chilaquiles estaban muy picosos, muy sabrosos, y te los daban con un huevo estrellado y una milanesa de pollo o de res. Ya que comía bastante bien, compraba lo necesario en el pueblo, ya que mis tías vivían en el rancho. Y en las rancherías difícilmente encontrarás algunas cosas que pues necesites para el fin de semana. Mis tías solo tenían un refrigerador, no había más. Ellas no estaban acostumbradas pues a utilizar cosas modernas. Tenían pues una estufa, pero nada más eran los quemadores, no tenían horno. Menos el horno de microondas. Vivían de una manera muy austera. Conservaban esa tradición del campo, de los pueblos. Tenían luz eléctrica, sí, pero casi en las noches siempre utilizaban una vela. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero mis tías así eran. Eran personas que no les gustaba la modernidad. Decían que esas cosas eran del diablo. Y bueno, de cierta manera, pues sí. En fin. Recuerdo que esa mañana llegué, almorcé los tradicionales chilaquiles, compré un poco de despensa para mis tías y comida para el fin de semana. Una vez que tenía todo listo, pues me dirigí hacia la casa de mis tías, hacia la ranchería, como yo le llamo. No había en aquella época, pues obviamente autopistas. La única manera de llegar a la ranchería era caminando o en caballo o en burro. Y del centro a la ranchería eran aproximadamente una hora y media, más o menos. Antes de llegar a la ranchería de mi tía, estaba la casa de don Alfonso. Don Alfonso era un señor ya grande. Había sido amigo de mi abuelo y ellos se habían conocido desde que eran chiquillos. Eran casi como hermanos. Toda la vida se procuraron, toda la vida, pues obviamente convivieron como si fueran hermanos. Y él seguía vivo. Cada vez que iba a visitar a mis tías, procuraba también visitar al señor Alfonso, porque yo lo sentía como un abuelo lejano. En fin, recuerdo que esa mañana, cuando iba bajando hacia la ranchería, vi la casa de don Alfonso y dije, oh, es verdad, tengo que pasar a saludarlo. Ya tiene mucho tiempo que no venía para acá. Yo creo que tendría como 4 años que no iba a visitarlas. Y entonces, cuando vi la casa del señor Alfonso, dije, también tengo que pasar a saludarlo, ¿cómo de que no? Pues fue un gran amigo de mi abuelo y casi como si fuera mi familiar también.
Llegué a la casa de este señor, toqué a la puerta, una puerta de madera. El señor Alfonso también tenía una casa muy modesta. Una casa de ladrillo rojo, de un solo nivel, y también tenía una chimenea. Era una casa muy sencilla, pero cómoda para él. Yo recuerdo que el señor Alfonso vivía con sus hijos, los cuales tenían más o menos mi edad. Llegué a su casa y toqué a la puerta. Después de un momento que nadie me contestó, volví a tocar. Señor Alfonso, hola, ¿hay alguien en casa? Nadie me contestaba y por un momento estuve a punto de retirarme, pero se abrió la puerta y vi que era el señor Alfonso. Hola muchacho, ¿cómo estás? Bien, señor, qué gusto me da verlo. Pasé a saludarlo, ¿cómo ha estado? Bien, muchacho, pero pásale, estás en tu casa. Y bueno, yo obedecí. Entré a la casa y no me percaté de nada raro. Me senté en una silla que el señor me ofreció y estuvimos platicando de mi abuelo y pues obviamente de las aventuras que ellos vivieron cuando fueron jóvenes. Oye, hijo, ¿te ofrezco algo de beber? Nada más tengo agua. Claro que sí, señor. Le agradezco, la verdad es que ya me dio algo de sed de tanto caminar. Me dio el vaso con agua y comencé a tomarlo. Conforme él me platicaba sus anécdotas, me di cuenta que esa casa lucía ahora distinta. Me di cuenta que pues estaba algo empolvada. También me percaté de que pues no se veían trastes, o yo no vi trastes en la cocina. Y entonces este señor me dijo: Oye, disculpa que no te dé de comer, pero... No se moleste, señor, de hecho yo acabo de almorzar ahorita. Así estoy bien, no se moleste, pero... Oiga, ¿y sus hijos dónde están? ¿Andan trabajando o en dónde andan? No, hijo, ya mis hijos ya no viven conmigo. Ya tienen tiempo que se fueron. No sabía. ¿Y quién lo ve ahora? ¿Quién lo procura a usted? Yo solo, nadie más. ¿Cómo que nadie más, señor? ¿Me quiere decir que usted vive aquí solo ya? Así es, hijo. Oiga, ¿y tiene comida? ¿No que no tenías hambre? No pregunté por eso, señor, pero ¿y usted tiene para comer? ¿Sí tiene comida? Por mí no te preocupes. Tengo algunas cosillas. Cuando me dijo eso, la verdad no le creí. Yo miraba hacia todos lados y no vi que tuviera, no sé, algún envoltorio o alguna bolsa, mínimo una bolsa de pan o algo así. Me percaté que esa casa lucía muy abandonada. Yo obviamente no quería meterme en lo que no debía, pero sentí un poco de tristeza al darme cuenta que sus hijos lo habían abandonado. Estuve charlando un rato más con este señor. En verdad me la estaba pasando muy bien, recordando a mi abuelo, recordando a mi madre, y llegó el momento de despedirme. Bueno, señor Alfonso, ya me tengo que ir. Todavía me falta un largo camino para llegar a la ranchería de mis tías, pero si puedo, vengo en la tarde a visitarlo. ¿Está bien? Anda, hijo, anda con Dios. Cuídate mucho. Me fui de ahí y la verdad sentí un poco de tristeza y coraje porque me parecía increíble que sus hijos lo hubieran abandonado o lo hubieran dejado ahí a su suerte. No podía creer que ellos fueran capaces de hacer algo así. En fin, seguí mi viaje, seguí caminando y llegué a la ranchería de mis tías. En cuanto llegué, ellas me recibieron muy emocionadas, muy contentas. Teníamos como 4 años de no vernos y la verdad, la dicha, la alegría de volver a estar juntos fue inmensa. Ellas me dieron la bienvenida con un rico mole, y es que después de caminar casi 1 hora y media, la verdad es que los chilaquiles que me había comido en la mañana, pues ya se me habían bajado. Y bueno, me senté a comer con ellas, muy contento de platicarles lo que estaba haciendo en la ciudad, en qué estaba trabajando,
todo lo que andaba haciendo en la Ciudad de México. Me sirvieron el plato de comida y en ese momento me acordé de don Alfonso. Sentí un poco de remordimiento el hecho de sentarme a comer cuando él quizá no tenía ni para un taco. Total, me senté y comencé a saborear ese rico mole. Tía, está riquísimo. Está muy bueno su mole, ¿eh? Gracias, hijo. Oiga, por cierto, tía, necesito que me prepare un pequeño itacate. Yo se lo voy a pagar. ¿Y para qué quieres el itacate, hijo? Es que mire, antes de llegar aquí pasé a saludar al señor Alfonso. Ya sabe, el amigo de mi abuelo. ¿Pasaste a dónde, hijo? Sí, pasé a la casa del señor Alfonso. Y la verdad me dio un poco de tristeza y mucho coraje, pues ver que sus hijos ya lo abandonaron. Ya no vive con ellos. Eso fue algo que me sorprendió. ¿Ustedes saben algo de los hijos del señor Alfonso? ¿Se fueron a vivir a otra parte o por qué lo dejaron? Ay, hijo, yo creo que... no sé. Yo creo que viste mal o lo soñaste o lo figuraste. ¿Cómo, tía? No entiendo. Sí, hijo. El señor Alfonso ya tiene años que murió. No sea bromista, tía. ¿Cómo que murió si yo lo acabo de ver? En serio, hijo. El señor Alfonso tendrá como 3 años de que falleció. Y sus hijos, pues una vez que su papá murió, decidieron irse a vivir también a la Ciudad de México. De hecho, pensamos que tal vez algún día te los encontrarías por allá. ¿Está usted hablando en serio, tía? Sí, hijo. Hace como 3 años que murió. Él está enterrado aquí abajo, en el pequeño cementerio del pueblo. Tía, pero si yo acabo de verlo, yo acabo de estar ahí. De hecho, me ofreció un vaso de agua porque no tenía qué comer. No, hijo. A lo mejor lo alucinaste, a lo mejor lo soñaste. No, tía, yo estuve ahí, se lo puedo jurar. Pues no sé qué habrás visto, hijo, pero el señor Alfonso tiene 3 años de muerto. De hecho, bueno, si no nos quieres creer, te llevamos al cementerio para que veas la tumba. Discúlpeme, tía, pero... Perdón, no le puedo creer. Pero bueno, está bien. Vamos al panteón. Y sí, una vez que terminamos de comer, mi tía me llevó al cementerio y me mostró la tumba del señor Alfonso. Ahí tenía la fecha grabada del 15 de junio del año 2000. Era cierto, él llevaba como 3 años de haber fallecido. Honestamente ya no me sentí tan contento de estar ahí o no sé qué fue lo que realmente pasó. No es que me haya dado miedo haberme encontrado con el fantasma del señor Alfonso, porque ese señor era todo corazón y era una excelente persona. Lo quería como si fuera un familiar, pero bueno, no sé qué fue lo que sentí realmente al darme cuenta que también él ya había fallecido. Tal vez fue por eso la tristeza que me invadió al enterarme que ya también había muerto. Al día siguiente, honestamente, ya me sentía más tranquilo. La verdad es que para mí era una dicha haberme despedido de cierta manera de este señor. Me la pasé muy bien con mis tías ese fin de semana y me despedí de ellas. Tenía que regresar a la Ciudad de México para trabajar. Y ya cuando pues ya me fui de ahí, tenía que pasar forzosamente por la casa del señor Alfonso. Pasé y me asomé por una ventana. No sé, me ganó la curiosidad o sentí algo. Algo me hizo que quisiera entrar a ese lugar. Para mi sorpresa, la puerta se abrió con mucha facilidad. No es que estuviera cerrada con llave o algo así. Y es que en ese tipo de pueblos, la gente así es. A lo mejor salen y dejan la puerta cerrada, pero no con llave, no con pasador. De antemano saben que la gente de ahí respeta lo que no es suyo. Bueno, el hecho es que entré a la casa y me di cuenta que seguía ahí el vaso que me había ofrecido este señor. Sabía que no había sido alguna alucinación.
Sentí que ya no era necesario estar más tiempo en ese lugar, así que oficialmente me despedí de este señor. Señor Alfonso, seguramente usted me estará escuchando. Solo quiero agradecerle lo buena persona que fue conmigo. Espero en Dios que esté descansando en paz. Y créame que cada vez que venga a este pueblo, lo voy a visitar en su tumba. Ojalá tuviera la oportunidad de verlo otra vez. Pero bueno, quizá eso nunca se repita. Espero que descanse en paz y me salude a mi abuelo y a mi madre, que seguramente están con usted. Hasta luego. Salí de ahí, cerré la puerta y me dirigí a la central de camiones. Llegué a mi casa por la noche, muy cansado. Me metí a dar un baño y acostarme en mi cama, ya que al día siguiente tenía que incorporarme a mi trabajo. Ese fin de semana lo disfruté mucho porque vi a mis tías y también saludé al señor Alfonso, aunque el señor Alfonso pues ya era un fantasma.